180 minutos, señoras y señores, y en este momento estamos haciendo contacto con Temístocles Rosas del Consejo Nacional de la Empresa Privada justamente para abordar este tema de la Caja del Seguro Social. Señor Temístocles, buenos días, bienvenido a Noticias 180 minutos. Se presentó el proyecto de ley de reforma de la Caja del Seguro Social ayer justo a la Asamblea Nacional de Diputados. Está Álvaro Alvarado, la licenciada Mariela de Ledesma y el licenciado César Ruilova en estudio justamente para escuchar su intervención, su apreciación inicial sobre este proyecto. Adelante, buenos días. Gracias, muy buenos días y ante todo pues muchos deseos de un exitoso día. Mire, sí, efectivamente ayer concluyó pues todo un proceso que inició con el llamado a mesas por parte del presidente de la República. Ayer conocimos finalmente el texto de la propuesta del órgano ejecutivo para reformar la ley 51 de la Caja de Seguro Social. Una propuesta que abarca distintos aspectos, entre estos la gobernanza de la Caja del Seguro Social, el concepto claro de no privatización de la Caja, pero también elementos que fueron discutidos en la mesa, como la búsqueda de mejores rendimientos para los dineros de los asegurados que permanecen pues en estos fondos de invalidez, vejez y muerte. También vemos que la ley pues plantea algunos aspectos para garantizar una pensión mínima y una cobertura de seguridad social que hoy está dentro del programa 120 a los 65 como parte del programa de seguridad social con un monto de 144 balboas mensuales. Sí hay elementos pues que no fueron parte de la discusión, sin embargo pues se abordaron como elementos que están dentro de toda esta entorno de situaciones de la Caja, como son lo que ha presentado el gobierno de aumento en la edad de jubilación dentro de 7 años, por 3 años iguales para hombres y mujeres, y lo que es el aumento a la cuota de los empleadores exclusivamente, que son elementos pues que no fueron pues discutidos, toda vez que al menos las propuestas que se barajaron en la mesa estaban enfocadas a establecer un nuevo sistema de pensiones. Sí, señor Rosas, ¿se sienten ustedes representados en esa propuesta del Ejecutivo? ¿Hay elementos que fueron tomados en cuenta? Este tema del incremento del 3% que aportaría el sector privado en la cuota obrero patronal, ¿cómo lo analizan? Hábleme de estos aspectos. Bueno, sí, hay aspectos y nosotros dijimos pues el tema que había que fortalecer la gobernanza. Hay varios artículos que tienen que ver con funciones y competencias que debe tener la Junta Directiva de la Caja, pero sí hay elementos que están como el aspecto que estaba dentro de uno de nuestros pilares, que es la incorporación de esos panameños que no llegan a cumplir con el número de cuotas mínimos que se exige para aspirar a una jubilación, que pudieran tener una pensión o una jubilación de manera su época no laborable. Y esto pues parte de la propuesta que se ha presentado, así como la de permitir a aquellos que quieran incrementar su monto de jubilación pues con ahorros adicionales. Pero en este momento yo creo que tenemos todavía mucho que revisar. Es un documento bastante extenso de cerca de 94 páginas que tenemos que analizar con mucho detenimiento. Hay que entender muy bien de dónde van a salir los dineros para el aporte que tiene que hacer el Estado, qué efectos va a tener en el Fondo de Ahorro de Panamá el que no se reciban los dineros provenientes del canal. Así que estamos en ese proceso. Recién la ley se presentó el día de ayer y nuestros equipos económicos están en este momento iniciando un proceso de revisión integral al proyecto de ley, conocer los efectos y establecer pues cuáles van a ser las situaciones que pudieran darse dentro del país o de aprobarse esta ley. Preguntas, Mariela, César, Lisbeika. No, es que, Temi, buenos días, Mariela Ledesma te saluda. Estaba pensando, yo tengo una empresa minúscula, o sea, lo mío es un chop suey, una pequeña empresa, digo yo. Y yo inmediatamente quedé pensando cuánto significa en dinero para mí esta reforma del nuevo 3%, que debemos asumir, y yo quería saber, porque es más o menos lo que te preguntó Álvaro, pero no escuché específicamente si tienen una idea del impacto que eso va a tener en la parte de la empresa privada, en el manejo, en el pago, porque suena bajito, 3%,
pero cuando tú tienes una empresa, tienes una planilla de cientos de miles de dólares o de miles de dólares, es un impuesto, es un incremento importante. ¿Cuál es la postura de la empresa privada? ¿Qué pide a cambio la empresa privada? Porque volvemos, es un rejuego de ideas, es un rejuego de análisis. ¿Qué pide a cambio la empresa privada dentro de esto que se nos ha presentado? ¿Qué otros cambios ven que puedan afectar a la empresa privada, al capital que mueve el país? Ya, Mariela, con relación al 3%, que en realidad es un 70% de lo que hoy paga, de lo que hoy paga el empleador al fondo de invalidez, vejez y muerte, porque el empleador paga al fondo de enfermedad y maternidad y al fondo de invalidez, vejez y muerte. El trabajador solo paga al fondo de invalidez, vejez y muerte y no paga al fondo de enfermedad y maternidad. Este aumento que se está presentando para incrementar el fondo de invalidez, vejez y muerte representa un aumento del 70%. Esto va a representar aproximadamente, en estimaciones que tenemos preliminares, un aporte adicional del sector privado de más de 350 millones de dólares al año al fondo de invalidez, vejez y muerte. En lo cuanto a lo que preguntas sobre qué efectos puede tener en la empresa, cada empresa sabrá su condición, pero puedo presumir que hay situaciones que van a afectar principalmente a las pymes, que hoy tienen 2, 3 empleados, y que este aumento, que parece minúsculo, va a tener impacto porque esto genera un efecto inflacionario y va a tener pues condiciones que van a incrementar costos en estas empresas, y veremos si hay capacidad de asumir dichos aumentos en estas situaciones. Esto es lo que yo hablo de que ahora mismo tenemos que estudiar muy bien el proyecto de ley. No es un tema de decir que estoy pidiendo a cambio, todos queremos una seguridad social que primero garantice el pago de las pensiones y jubilaciones de los panameños, que ofrezca un sistema de salud oportuno y eficiente, y que nuestros trabajadores tengan la capacidad de poder servirse de un sistema de salud y tener la seguridad de que una vez culminen su vida laboral van a recibir una pensión. Eso es lo que nosotros pedimos a contraparte, pero sí necesitamos estudiar a fondo porque tenemos que ver estos aspectos económicos. Yo más que eso me preocupa mucho es cómo van a salir los fondos del aporte del Estado. Ya se sabe que va a haber una porción que es los dineros que vienen del canal que iban destinados al Fondo de Ahorro de Panamá, y cerca de 920 millones que tienen que salir del presupuesto del Estado, que muy bien, como bien se plantea, puede ser a través de una mejora en la recaudación fiscal o de ahorros que pueda generar el Estado para el gobierno nacional para poder cumplir con eso. Así que yo creo sobre que todo porque dice que no va a haber aumento tampoco en los impuestos, ¿no? O sea, que es la base de recaudación del Estado. Exacto, lo que ha mandado, y lo informó ayer el señor presidente en su conferencia en comunicado a la Nación, de que no va a haber aumento de impuestos, tampoco el trabajador se le va a aumentar lo que paga actualmente. Por lo tanto, sí hay elementos que tenemos que estudiar con relación a el origen y cómo se sustentan esos fondos que van a ser, que serían incorporados al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. Licenciado César. Sí, gracias, Temístocles. Te saluda César Ruiloa. Temístocles, el sector empresarial participó en la mesa de escuchas liderada por el Ejecutivo. ¿Qué expectativa tiene el sector empresarial frente al debate parlamentario respecto a la metodología, respecto a la experiencia que vivimos hace un año con todo este tema del debate del proyecto de ley de la mina? ¿Qué expectativas tenemos frente a lo que está por delante en el Parlamento? ¿Qué te parece? Entiendo que un diputado ya anunció visitas al interior de la República, entiendo que citas con los sectores. Su balance frente a la metodología y las expectativas que tenemos con este Parlamento. Ya tuvimos recientemente el asunto de la discusión del presupuesto general del Estado y ahora nos enfrentamos con el proyecto de ley de reforma de la Caja del Seguro Social. Escuchar
lo que debe evitar primero la Comisión de Salud y Trabajo, que es la parte principal. Señor Rosas, ¿tenemos algún tipo de intervención con su señal en este momento? No sé si se movió del lugar donde estaba inicialmente, justamente porque no estamos escuchando. ¿Ya ahora sí? Que no. ¿Se escucha? Ahora sí. Sí. Sí, perfecto, adelante. Ok, le comentaba que lo que no debe ser es que se haga tambor batiente sin escuchar a todas las partes y sin haber habido un debate. Sin embargo, yo he escuchado al presidente de la comisión, el diputado Alain Cedeño, de que efectivamente quieren hacer visitas al país. Eso me parece importante, que se escuche a toda la población, pero que se escuche razonablemente, que se escuche sin argumentos políticos, sino que veamos las sustentaciones, qué es lo que se plantea. Esto no es un tema que básicamente se vaya a pasar sobre lo que yo quiero, sino es lo que se puede, lo que financieramente se puede, y ojalá podamos encontrar un balance, pero sí esperamos que haya una muy buena discusión del proyecto de ley. Hay cerca de 45 días para aprobar este proyecto de ley y ojalá podamos tener el debate completo y se puedan escuchar todos, y los señores diputados también tengan la visión completa y el porqué de estas reformas que se tienen que plantear, y que puedan analizar las consecuencias de cada una de las reformas. Temístocles, respecto al rol de los partidos políticos, he escuchado a los sectores empresariales, a los sectores obreros, pero no he escuchado vocerías de los representantes de los partidos políticos. ¿Qué esperar de ellos? Mire, yo lo que espero es que los partidos políticos tengan la capacidad de escuchar muy bien esto y que podamos tener un debate amplio. También yo creo que deben escuchar a todos los sectores, tal vez que también tienen dentro de sus adherentes a todos los sectores. Sin embargo, yo creo que tenemos que verlo esto sin materia política, no debe competirnos, por el contrario, cómo salvar la caja del Seguro Social, y que el norte, la condición sea cómo salvar a la caja del Seguro Social. Para cerrar, Temístocles, siempre se ve o escucho hablar de que los empresarios deben pagar los dineros que adeudan a la caja de Seguro Social, metiendo a todo el sector empresarial, como decimos en mi tierra, en el mismo Churuco. Me gustaría su opinión al respecto, y también ese llamado a la clase obrera, a los gremios, a sentarnos, a entendernos como panameños y buscar los mejores intereses para el país, para la caja de Seguro Social. Mire, lo que te puedo decir es que nunca hemos dicho que no se pague. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que pagar, y hemos insistido indudablemente en que se tiene que hacer las gestiones de cobro. Que se cobre lo que se tenga que cobrar, que se lleve ante la ley a quien ha retenido la cuota, que yo creo que eso es un elemento importante y está dentro del proyecto de ley. En eso nosotros no vamos a tener ningún reparo en que se haga lo que corresponde por ley, y los empresarios tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, y esperamos que existan los procesos. En el proyecto de ley hay reformas a los procesos de jurisdicción coactiva y de procesos de cobros, pero también nosotros lo que sí exigimos es un servicio eficiente. Qué complicado es para el empresario poder retirar a un trabajador. O sea, tenemos también un mejor fiscalizado, y quizás eso es algo que nosotros sí requerimos para poder las situaciones y relaciones con la caja social. Ese llamado al sector obrero panameño, Temístocles. Yo lo que creo que tenemos que conversar, no vamos a resolver la situación, no sé, de calle, conversemos. Yo creo que hay puntos importantes que tenemos que visualizar de cómo garantizar el pago de las pensiones y jubilaciones, y yo creo que eso se tiene que hacer en una mesa de debate y no tirando piedras. Bueno, gracias. Álvaro, algo me preocupa a mí y me gustaría saber la opinión de Temi en esto, y es el hecho de que estamos hablando de una situación que es muy técnica, nos guste o no nos guste. Esto no es una cuestión de salvamos o no salvamos la caja, es cuando hablamos de cómo la podemos salvar, estamos entrando en un tema sumamente técnico, que yo coincido con César en que hay que dividirlo en la gobernanza y en la parte en la parte económica. Pero mi pregunta es,
¿cómo cree que puede aportar la empresa privada? ¿O qué espera la empresa privada de cómo se le va a explicar a las personas esa parte técnica? Es como tú le llegas a explicar a una persona lo que es una corrida, lo que es, o sea, ¿qué se requiere? Yo estaba pensando ayer cuando estaba leyendo el documento que aquí se requiere el apoyo de los mejores hombres y mujeres especializados en este tema. Lo tiene la asamblea, está la asamblea dispuesta a convocar esas fuerzas vivas para ponerlas a disposición de una educación, de que haya un alcance para que la información llegue desmenuzada a las personas que no tienen por qué comprender la parte técnica, pero que puedan entender el hecho de que uno se requiere y dos, pues la afectación es mínima o es la afectación que es. ¿Cómo lo logramos, Temi? ¿Qué aporte puede dar en ese sentido la empresa privada ahora que la asamblea se aboca a esta discusión? Que cuando dijo Alain Cedeño que lo va a llevar a los pueblos y a todo lo demás, yo realmente me quedé esperando, no enredará esta vaina. No, ¿cuál es la discusión? ¿Dónde es? ¿Cómo le vamos a llevar esa información realmente a la gente si lo que queremos es la aprobación y el consenso o la tranquilidad de que la gente entiende lo que está pasando? La gente sabe que estamos en crisis, la gente sabe que estamos jodidos, que podemos perder el seguro. ¿Cómo se lo hacemos entender? ¿Cómo le transmitimos esta respuesta de esta propuesta que da el gobierno? Es que primero entender que tenemos un problema. Segundo, atendemos la situación de la caja, no vas a recibir tus cuestiones el próximo año y cada año y cuando te vayas a jubilar no vas a tener plata. Pero también sí, yo creo que es un proceso de educación, porque poca gente conoce cómo está dividido el aporte que hace, qué es lo que se tiene en el fondo de enfermedad y maternidad, dividir, que son dos temas diferentes, el problema del servicio de las prestaciones de salud, o la prestación de servicio de salud, perdón, y el sistema de pensiones, son dos temas diferentes. Una cosa no tiene que yo no tenga medicina, Nuevamente tenemos allí algo de interferencia en su señal, don Rosas, para escucharle su respuesta. ¿Ya se me escucha? Sí. Sí, lo que decía, que digo, separa los dos problemas. Una cosa es la prestación de los servicios de salud y otra es el de las pensiones. Sin embargo, yo creo que nosotros tenemos que mirar cómo podemos buscar garantizar el pago de las pensiones y jubilaciones, que es un sistema más justo, que es un sistema mucho más confortable para que podamos garantizar eso, y eso es una explicación que se ha hecho. Nosotros lo hemos hecho en el sector privado y lo hemos hecho a través de nuestras empresas para que nuestros trabajadores así lo entiendan, y ojalá lo podamos manejar de esa forma proactiva y positiva, garantizar que tengamos un 100% de efectividad, pero necesitamos tener esa, y el elemento que yo en que podemos tener la capacidad de solucionar el problema, no vamos a afrontar el problema con la realidad. También hay que dejar de decir mentiras. No se va a privatizar la caja de seguro social, no va a haber afectaciones al trabajador. Entonces yo creo que con una voluntad de mantenerlo positivo podemos lograr ese resultado y ese propósito. Gracias a Temístocles Rosas, presidente del Consejo.